Buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Y nuevamente estamos transmitiendo para que la palabra de Dios llegue a sus hogares. La pandemia ha impedido que nosotros nos congreguemos, pero no impide a que ustedes escuchen la palabra de Dios. Sean bienvenidos a esta transmisión, compártanla para que la palabra de Dios llegue a diferentes hogares, para que sean salva mucha gente, a pesar de que la palabra de Dios no se salga a predicar. Hermanos, estamos aquí para adorar el nombre del Señor. Y usted que está en su casa, adore. Siéntese o párese, póngase sobre sus pies y exalte el nombre del Señor desde sus hogares. Nuestro Dios es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, que está aquí con nosotros y también está en sus casas. Hermanos, los dejamos aquí con esta transmisión y esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. Muy buenos días. Dios les bendiga. Queremos invitarles a leer una porción bíblica que se encuentra en el libro de Lamentaciones. Este es un hermoso texto que nos recuerda por qué estamos vivos. Amigo que nos escuchas, no es por el ejercicio que haces ni tampoco por lo que puedas comer. Es por esto que vamos a leer, que tú y yo vivimos en esta tierra. Lamentaciones 3:22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. El Señor Jesús nos bendice con su amor y con su misericordia, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo de Dios, para que tú y yo gocemos de esta vida, amigo que me escuchas. Y hoy tenemos una oportunidad de adorarle y de bendecirle, pero antes quisiera invitarte a que cierres tus ojos con reverencia al Señor y juntos oremos al Padre para que Él nos bendiga esta mañana. Aleluya. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, amado mío, por estar con nosotros esta mañana. Te agradecemos, Señor, tu amor y tu misericordia, y te damos la bienvenida, amado Espíritu de Dios. Tú eres, Señor, el motivo de nuestra alabanza y de nuestra adoración, Señor. Por eso es que hoy nos presentamos delante de ti a decirte que te amamos y seas bienvenido a este lugar. Seas bienvenido a la casa de cada uno de mis hermanos que están sintonizando esta mañana esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos adorarte, permítenos bendecirte, permítenos levantar nuestras manos para darte todo honor y honra, porque solamente tú la mereces. Amén, aleluya. ¿Por qué no levantas tus manos y vamos a cantar esto que dice así? Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, la gloria y el honor. tuya es toda la gloria. Levanta tus manos y adórale. Tuyo es todo el honor, Vuélvelo a decir, tuya es toda la gloria. tuya es toda la gloria, Levanta tus manos y adora al Rey. tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Levanta tus manos y adora al Rey de Reyes y dile, tuya es toda la gloria, toda la honra y todo el honor, amado mío. Bendito seas por los siglos de los siglos, porque tú eres Dios, aleluya. Tú reinas con poder, eres el único digno de toda gloria, aleluya. Por eso cantamos Dios de lo imposible, aleluya, díselo. Dios de lo imposible, te adoramos, Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, levanta tus manos. tuyo es todo el honor, Tuya es toda la gloria. Levanta tus manos y díselo. Todo el honor, tuya es toda la gloria. Todo el honor. Solo una vez más dile. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Ahí en tu hogar, en la oficina, en el carro, donde estés, dile: Jesucristo, solo tú reinas con poder y a ti te daré solamente la gloria, toda la gloria, porque eres digno de recibirla. Y juntamente con nosotros, dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Levanta tus manos y vamos a cantar esto que dice así.
levanta tus manos. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Amén. Aleluya. Qué bonito es adorar al Señor en unidad, porque yo sé que ahí donde tú estás, también estás adorando y también sientes su presencia. Y en esta mañana me gustaría invitarte a escuchar la palabra del Señor, la palabra que es nuestro alimento espiritual. Así que vamos a poner atención. Amén. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Bueno, muy buenos días. Hoy es domingo, un día maravilloso, el primer día de la semana, y es un honor poder servirle a Dios un día como hoy. Un día como hoy Él resucitó y nos dio vida, y vida eterna, vida en abundancia. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que sintonizan esta transmisión y que se han tomado un tiempo para poder escuchar la palabra de Dios y también para adorar el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Es una bendición muy, muy grande, es un privilegio poder estar aquí, hermanos y amigos. La humanidad está pasando por una pandemia muy difícil, hermanos, muy, muy difícil. Sé que algunos tal vez ya hayan perdido algún familiar, y la verdad bendecimos sus vidas. Queremos pedirle a Dios que les consuele, les conforte en estos momentos tan difíciles. Pero yo quiero decirte algo, amigo, que me escuchas. Cuando Dios formó a la humanidad, la formó con un propósito. Mire, y este propósito era que fuéramos felices en todo lo que necesitemos, en todo lo que hacemos, en todo, que fuéramos felices. Pero desgraciadamente, por causa del pecado que entró por la desobediencia, porque el pecado, para llegar al pecado se tiene que pasar primero por la desobediencia. La desobediencia es el camino que conduce al pecado, así como la obediencia es el camino que conduce a Dios y a todo tipo de bendición de su mano. La desobediencia acaba con la vida del hombre. ¿Saben por qué? Porque la desobediencia conduce al pecado, y el pecado, usted sabe cuál es su consecuencia. Platicando con Dios, siempre le pregunto que me haga sentir cuál es el tema que la iglesia necesita, y mis amigos que están allá afuera. Quizá tú estés diciendo: es que yo ya no aguanto esta situación, yo ya quiero salir de casa. Y mira, amigo, algunos tal vez quieren salir no para visitar a su familia o para llevar alguna despensa o algo a los que están necesitados y no han tenido una casa o un cobijo para poder descansar. No, muchos están pensando en diversiones, en licor, en todo tipo de placer que conduce al pecado y a la muerte. Esa es la consecuencia por la cual se está pagando hoy en día el pecado. Y mucha humanidad no entiende. Cuando oyen hablar de Jesús, creen que le estás hablando de religión. Nosotros no hablamos de religión.
respetamos todas las religiones del mundo, todas absolutamente, porque el Señor Jesús nos ha enseñado a respetar. Él es un caballero, Él es nuestro Dios. Pero nosotros no hablamos de religión. Fuimos fundados no en Pedro, que muchos creen que era la roca, sino en la roca inconmovible, la verdadera roca inconmovible. Ahí fuimos fundados. Jesucristo es nuestro fundamento. Y pueden venir pandemias, pueden venir terremotos, pueden venir lo que venga. En Él estamos seguros, amigos, porque el que está cimentado sobre esa roca, el que formó su casa sobre esa roca, el que edificó su casa sobre esa roca que es Jesús, jamás será avergonzado ni confundido. Y hoy, el tema de hoy trata precisamente acerca del pecado. ¿Y sabías tú que la palabra de Dios nos habla de un mismo pecado que lo relaciona con dos nombres? La palabra de Dios, hermanos, nos enseña muchas cosas que el hombre desconoce. El pecado por muchos años ha dañado la vida de los hombres, ha terminado con familias, ha destruido vidas. En todos sus géneros, el pecado siempre traerá consecuencias muy graves a la humanidad. Pero hoy vamos a hablar de un pecado que es muy común, no solamente en los de allá afuera, sino también en algunos que profesan alguna religión, o aún en aquellos que se dicen ser cristianos. Este pecado del que hoy vamos a hablar, la Biblia lo relaciona de dos formas. Dos pecados con un mismo nombre, se llama adulterio. Hoy vamos a hablar del adulterio. Por causa de estos pecados, refiriéndonos específicamente al adulterio, muchas vidas, matrimonios y hogares en el mundo se han destruido. Y aunque la humanidad sabe, porque la mayoría lo sabe, que existe un mandamiento de Dios en el cual nos dice y nos prohíbe que debemos de adulterar, la humanidad lo practica. Y el texto fundamento de hoy, el texto que vamos a tomar como fundamento hoy, se encuentra en Proverbios 6:32. Proverbios 6:32 dice de la siguiente manera: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Lo voy a volver a repetir porque es un texto corto pero que encierra mucha enseñanza. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, no tiene sabiduría. Corrompe su alma el que tal hace, el que lo practica. En este versículo la palabra de Dios comienza hablando de un adulterio físico, porque hay dos tipos de adulterio, el físico y el espiritual, y de los dos vamos a hablar esta mañana, porque es necesario que todo aquel que quiera ser salvo y sea preso de este pecado pueda librarse de él para que su vida encuentre la salvación y la vida eterna. Aleluya. El texto dice: el que comete adulterio no razona. Cuando dice más el que comete adulterio es falto de entendimiento. El que comete adulterio no razona, hace las cosas sin pensar y piensa que en todo le va a salir bien todo. Pero eso es una gran equivocación y es un error muy grande. Y sigue diciendo: corrompe su alma el que tal hace. Bueno, déjame decirte que no solamente carece de razonamiento ni de entendimiento. Si corrompe su alma, está contaminándola y está alejándola del Dios que la formó y la hizo
limpia y especial para Él. Cuando tú corrompes tu alma practicando cualquiera de estos dos adulterios, escúchame bien, cuando corrompes tu alma es porque practicas algo que va contra la ley de Dios. Corromper el alma es apartarla de Dios, ensuciarla, contaminarla con cualquier cosa de este mundo. Cuando el acero al carbón es fundido y sale a venta, se ve impecable, pero se corrompe con el medio ambiente. Empieza a salirle sarro, salitre y toda sustancia que lo contamina. Así es el alma. Dios la hizo pura, la mandó al mundo. Y el hombre, cuando practica pecado, y en este caso específico practica el adulterio, está corrompiendo su alma con todas las cosas de este mundo que Dios ha prohibido que nosotros las practiquemos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, aleluya. Y Él no quiere que corrompamos nuestra alma, porque de las tres partes del hombre, el alma es la que se va a presentar a Dios. Y si el alma está limpia, tiene garantía de vida eterna. Pero si su alma está sucia, cuidado, porque hay una recomendación y una exhortación muy directa de parte de Dios que se encuentra en Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20 dice muy claramente: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Es decir, yo tengo dos hijas, ellas no van a llevar mi pecado si yo fallo delante de Dios. La salvación es independiente, la salvación es individual, igual es la paga del pecado. Pero mira, desgraciadamente la paga del pecado ensucia no solamente tu vida, sino también a los de tu familia, los alcanza, que son las maldiciones generacionales. Y cuando tú vas al doctor te dicen: ¿qué le pasa? No, doctor, es que fíjese que me mareo y últimamente tomo mucha agua. Usted tiene azúcar. A ver, padres que tengan alguna enfermedad y le sacan un historial, porque el pecado hace que haya maldiciones generacionales. Por eso los doctores, la ciencia, reconoce esa parte de la palabra de Dios que lo ha anunciado desde miles de años atrás. Y solamente hay uno que puede cortar esa maldición, se llama Jesucristo. El pecado es una maldición y tienes que erradicarla de tu vida si quieres ser salvo. Ahí dice claramente: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno va a pagarla. Eso es muy claro. Es muy importante saber que la desobediencia es la que origina el pecado. La desobediencia es el camino que te va a llevar a pecar. Dios te ha hecho con un propósito, y es de que tú seas una persona feliz, que seas una persona bendecida, que seas una persona próspera en todo lo que tú desees hacer. Ese es el plan de Dios. Pero el pecado te lleva por otro camino y te dice: mira, adultera, fornica, roba, haz lo que tengas que hacer en contra de la voluntad de Dios y vas a ver que vas a encontrar placer. Y yo no dudo que vayas a encontrar placer, pero te va a llevar a un camino donde no te va a dar oportunidad de moverte ya, donde no solamente vas a perder lo que has hecho y lo que has logrado en esta vida. Y nadie, escúchame bien, nadie te va a poder sacar de ahí, aunque te mientan, porque hay gente que miente al hablarte de un purgatorio. La Biblia no habla de un purgatorio. La Biblia dice que los que mueren una sola vez y después viene un juicio, aleluya. Así dice la palabra. El único que te puede ofrecer garantía de vida eterna es el Señor Jesús, pero eso es estando vivo, aleluya. Mira lo que dice Romanos 6:23, un texto tal vez muy conocido de la humanidad, pero esa es la paga de la desobediencia. Cuando la desobediencia te lleva al pecado, el pecado te va a pasar una factura que se llama muerte. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, la dádiva, la bondad de Dios que nos regaló para que tú y yo vivamos tranquilos y felices en este mundo, sin nada que preocuparnos. Es Cristo Jesús, esa es la dádiva. Cuando Dios formó al hombre sobre la tierra, le puso en un lugar muy hermoso, si tú has leído la palabra, donde nada le hacía falta. Mira, lo puso por Señor en ese lugar. Él era el amo y Señor después de Dios sobre la tierra. Y estoy hablando del primer hombre que llegó a habitar la tierra, que se llamó Adán. Génesis 2 del 15 al 17. Y mira, nada le faltaba, pero por su desobediencia, que lo llevó al pecado, perdió todo lo que Dios le había dado. Y así es la humanidad. Dios te ha dado una vida perfecta para que tú puedas gozar de ella, pero el pecado te ha invitado por caminos que son de muerte y tú los has tomado, cuando hay un solo camino que te ha ofrecido garantía de vida eterna, y es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, soy tu verdad, soy tu vida, y si quieres conocer un día a Dios, ven conmigo, camina por mí, anda en mí, y vas a ver que tú vas a conocer al Dios Todopoderoso que te formó, aleluya, en el vientre de tu madre. Gloria a Dios. Mire lo que dice esta enseñanza de Génesis 2 del 15 al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Él era el amo y Señor después de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Es como cuando mamá o papá te dicen: no quiero que toques esos enchufes porque tienen corriente, y tú vas y le metes el dedo o buscas un alambrito para meterlo. Cuando papá te dice algo es porque él sabe más que tú y sabe que te tiene que dar consejos para que tu vida se cuide, para que preserves tu vida. Pero mira, dice, y le siguió diciendo el Señor Jehová a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esa es la paga del pecado, la muerte. La única solución que existe para apartarse de cualquier tipo de pecado, escúchame bien, para apartarse aún de la misma muerte que acecha la vida del hombre, incluyendo este pecado que es muy común hoy en día, todo tipo de pecado: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, banqueteos. Si quieres apartarte de todo esto, te voy a dar la solución esta mañana. Proverbios 28:13 nos enseña algo muy hermoso por parte de Dios. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Si tú pecas y dices: ya lo hice, me voy a esconder, o no se lo voy a decir a nadie, así me voy a quedar callado, cuidado, porque eso le beneficia a la muerte y pronto te pasará la factura por todo lo que has hecho. Ya sea que mates, adulteres, ya sea que mientes, ya sea que robes, lo que hagas en contra de la voluntad de Dios que se llame pecado, la muerte te va a pasar una factura. Pero específicamente hablando del adulterio, hay muchos que dicen: mientras no lo sepa mi mujer o no lo sepa mi familia o me esconda para hacerlo, yo no tengo problema. Cuidado. Yo he conocido a mucha gente que les ha pegado infartos precisamente en esos momentos, y tú me entiendes, porque la muerte cobra un pecado y el adulterio es un pecado delante de Dios, aleluya. Y Jesús dice a través del proverbista Salomón, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. O sea, no lo tienes que confesar con un hombre, mira, ni pastores ni sacerdotes, porque somos pecadores. No quiere decir que yo ande pecando, quiere decir que yo no alcanzo todavía el grado que mi Señor Jesús tiene. Lucho por mi santidad y por mi comunión con Dios todos los días, pero aún así fallo. Con ningún hombre te tienes que confesar. El único con quien tienes que hacerlo en esta tierra
para no encubrir tu pecado, se llama Jesucristo, aleluya, el Dios justo y verdadero, el santo y sublime, aleluya, el que no falla y el que es perfecto en todos sus caminos, aleluya. El que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Entonces Dios te va a perdonar y te va a decir, ok, perdono tus pecados, corto esa maldición que venía siguiéndote, que se llama muerte. No te podrá tocar porque tú has declarado tus pecados a mí y yo los he perdonado. Qué bonita promesa, qué hermosa promesa. Pero eso no quiere decir que ya porque te confesaste con Dios y te arrepentiste, vas a seguirlo haciendo. Tienes que dejar esa vida pecaminosa para que Dios guarde tu vida y no vuelva a acercarse ese espíritu de muerte que es consecuencia de todo aquel que peca. El adulterio físico, pues la ciencia dice que es un oficio el más antiguo sobre la tierra. Yo no sé si sea el más antiguo, pero la Biblia habla de esto. Y si tú te acuerdas, había una mujer que protegió a dos guerreros del pueblo de Israel, que Josué los mandó a ver a Jericó cómo estaba todo, porque iban a atacar la ciudad. Mira, esa mujer se llamaba Rahab. Josué 2 del 1 al 3. Solamente te voy a contar historias para que tú veas desde cuándo viene arrastrándose el adulterio. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, ¿sí? Diciendo, andad, reconoced la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Le dijeron al rey de Jericó. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, a la ramera, saca a los hombres que han venido a ti. Oiga, sabían que los había escondido, dice. Y han entrado en tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Si usted sigue leyendo ahí en su casa se va a dar cuenta que hay una historia muy bonita. Esa mujer, por su fidelidad, aunque era ramera, por su fidelidad a Dios, al resguardar la vida de estos hombres, Dios la bendijo con vida. Usted ya conoce la historia, lo que pasó después de que el ejército de Dios, comandado por Josué, rodeó la ciudad y los muros cayeron. Usted ya sabe la historia. Solamente le estoy hablando que la Biblia habla de estas personas que fueron rameras. También, mira, también habla de otra mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Y los escribas, estos hombres religiosos que muchas veces se dan golpes de pecho y son los primeros que faltan en el adulterio, son los primeros que andan acostándose con niños, estos hombres que no tienen temor de Dios. E iban detrás de la mujer con unas piedras para apedrearla. Porque la ley de Moisés decía que todo aquel que fuera sorprendido en el acto del adulterio debería de morir a pedradas. Y todo el pueblo iba con piedras. Y sabes una cosa, yo no dudo que entre ese pueblo iba gente que ya había tenido relaciones a escondidas, en secretos con ella, y aún así la querían apedrear. Oye, pero esa mujer se encontró la vida en el camino, se encontró al Hijo de Dios. Usted ya conoce la historia, está en Juan 8. Solamente quiero leer 8.3 del libro de Juan. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, vamos a leer un poquito más, y poniéndola en medio, a ver qué dice el verso 4. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Se da usted cuenta, hermanos? Que este pecado ya existe desde hace muchos años, desde miles de años atrás. Rahab fue mucho más antes que esta mujer. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. El verso que sigue.
Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pero como se encontró la vida, aquel que perdona tus pecados, mis pecados, si nosotros no los encubrimos y nos arrepentimos y nos apartamos de él. Oye, ese día que Dios perdonó a esa mujer y nos perdonó a nosotros, nuestras vidas cambiaron, fuimos diferentes porque encontramos la vida misma que es Jesús, el Hijo de Dios. Y mira lo que dice más. Esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Se lo voy a contar, aunque el tema no es este, pero quiero que conozcas a ese Dios maravilloso que te ofrece salvación y vida eterna si tú confiesas tus pecados y te apartas de ellos, aleluya. Si dejas de practicarlos. Y dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Ya conoces la historia, hasta ahí lo voy a dejar. Esta mujer que practicaba el adulterio encontró la salvación. Y sabes una cosa, hay algo hermoso, una enseñanza en ella. Ella dejó de practicarlo. Ella es María. Mira, yo te voy a decir algo. Hay una enseñanza. Si tú buscas en la palabra quién fue esta mujer y hasta dónde siguió al Señor Jesús, te vas a sorprender todo lo que hizo. Porque aún después de la crucifixión, ella fue de las primeras que corrieron al sepulcro, aleluya. Pero te voy a hablar de otra mujer. El adulterio existe. Es un pecado de hace miles de años. Había una mujer que un día el Señor Jesús fue a Samaria y se paró en el pozo de Jacob, del padre Jacob, y le dijo: mujer, dame de beber. Y le dice: ¿cómo siendo tú judío me pides a mí de beber? Si los judíos y los samaritanos no nos llevamos. Y le dije: si supieras quién te pide de beber, tú me pedirías a mí. Y le dice: pero tú no tienes con qué sacarla. Sí, pero yo te voy a dar agua de vida. El que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. Eso está en Juan 4. Cuando tengas oportunidad, léelo. Y mira, voy a resumir. Le dijo: mujer, llama a tu marido. Y le dijo: no tengo marido. Y le dijo: bien has dicho, mujer, porque 5 maridos has tenido y ahora el que tienes tampoco es tu marido. Estaba hablando de un adulterio, vivía mal. Pero cuando se encontró a Jesús en el pozo de Jacob, le gritó a la gente que había un hombre que le había dicho toda la verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, aleluya. Y esta mujer, siendo samaritana, su vida cambió, aleluya. Estos solo son algunos ejemplos del pecado de adulterio que existe desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y te voy a dar un dato. Según las estadísticas, existe un estudio científico que afirma que el 30% de la población en el mundo es infiel con su pareja y practica el adulterio. ¿Sabe cuál es? ¿De qué cantidad estoy hablando? El 30%. La población mundial, según el último informe demográfico de las Naciones Unidas, en el año del 2019, dice que éramos 7.700.000 personas en el mundo. ¿Sabe usted lo que es eso? Si multiplicamos 7.000.000.000 con 700 personas en el mundo por 30, estamos hablando que existe una población de infidelidad de más de 2.310.000 personas que practican adulterio todos los días en el mundo. Esto es muy grave, amigo que me escucha. Este es un pecado que no se ha podido desarraigar de la humanidad. El Señor Jesús nos ha hablado en el Nuevo Testamento, y antes lo hizo el Señor Jehová en Deuteronomio 5:21, cuando en la ley dijo que no deberíamos de adulterar.
Y dijo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero empieza diciendo: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y este es uno de los 10 mandamientos que todo religioso lo conoce. Pero mientras no vivan la palabra, no podrán dejar de hacerlo. Cuando el hombre acomete adulterio, acarrea muerte a su vida, y también acarrea muerte para todos aquellos que le aman, o que él ama también. Mira, vamos a ver una historia en 2 de Samuel 11, del 2 al 17. David había cometido un triple pecado. Vamos a ver qué hizo David. Sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, así lo dice la Biblia. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, uno de los soldados de tu ejército. Para que me entienda usted, envió David a preguntar por ella. Al verso que sigue, por favor. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se limpió de la inmundicia, o se purificó, se lavó, como usted quiera llamarlo, y se volvió a su casa. Sigue diciendo: y concibió la mujer, y envió a hacer saber a David, diciendo: estoy embarazada, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Quería que se fuera a acostar con su esposa para que pensara que el hijo que esperaba Betsabé era de él, pero no era así, era producto de un adulterio. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. No le salieron bien las cosas a David, porque el que encubre sus pecados no va a prosperar. Así lo dice la palabra. Y luego dice: e hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has visto de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Era un hombre recto. Fíjese lo que le estaba diciendo: ¿había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Si aquellos se están exponiendo allá, pueden morir por causa tuya. Y le dice: por vida tuya y por vida mía, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa, rey. Yo no lo voy a hacer. No voy a ir a dormir con mi esposa mientras el pueblo está en guerra, y siendo yo un soldado de la milicia, no tengo por qué estar aquí. Yo debería de estar allá, rey, pero estoy aquí porque tú me mandaste a llamar. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente día. Oiga, y David convidó a comer y a beber, lo convidó a beber y a comer con él hasta embriagarlo. David lo embriagó. Tenía un objetivo que Dios no le iba a permitir que se llevara a cabo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Estaba borracho, pero se quedó ahí a dormir. No fue a su casa.
Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Como dio David que no le salían las cosas, dijo, bueno, vamos a buscar el plan B. Y escribió una carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Oiga, es un pecado, estaba pensando en matar a su prójimo. No solamente había cometido el pecado de adulterio, practicó dos tipos de pecado, porque David sabía que quien lo había puesto en el trono del rey era Jehová de ejércitos, y sabía que Dios es justo y verdadero, y practicó el adulterio físico. Pero no solamente esos dos, practicó también el pecado de muerte. Dice, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías eteo. Qué terrible, hermano. Qué terrible. David había cometido triple pecado ya. No solamente se había conformado con el adulterio físico, el espiritual, sino aún mandó a matar para poder tapar su pecado. Y pensó que ya se había solucionado su problema al terminar con la vida del esposo de Betsabé. Pero cuando él pensó que ya no había nada que hacer, escúchame bien, se olvidó que para el Dios que lo puso en el trono real no había nada oculto ni existen secretos. Cuando tú te escondes para fornicar, para adulterar, y piensas que nadie te ve, hay unos ojos en el tercer cielo que te están mirando y te van a llamar a cuentas y te va a pasar la factura si no te arrepientes. Mira lo que dice Marcos 4:22. Para él no existen los secretos, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Seas ministro, seas religioso, seas un alto ejecutivo de alguna empresa o del gobierno, no habrá lugar donde te puedas esconder delante del Dios Todopoderoso cuando quieras pecar. Mira, David pensó que todo había acabado, y entonces Dios, que todo lo sabe, mandó al profeta Natán a darle un mensaje que le sirvió de ejemplo no solo a David, sino también para los que amamos a Dios hoy en día, para alejarnos de toda fornicación y de toda inmundicia, de todo adulterio, de todo pecado. Y quiero que leas conmigo el mensaje que le dio este siervo. Vamos a Samuel, 2 Samuel 12, del 1 al 15. Me voy a ir más rápido. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Le estaba contando a David algo importante. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos. Era su mujer. Estaba hablando de Urías eteo y de Betsabé y sus hijos. Comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija, la amaba. Urías eteo amaba a Betsabé. Y vino uno de camino al hombre rico. Y vino uno de camino al hombre rico, fíjate. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. O sea, la escritura es muy clara. El verso que sigue dice: entonces se encendió el furor de David. Oiga, se molestó, se encendió su furor.
en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, el siervo de Jehová, a ese profeta le dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. La paga del pecado es muerte, pero mire la enseñanza, el verso que sigue: y debe de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aparte de la muerte tenía que pagar 4 tantos. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová. Fíjense la voz de un profeta de Dios, de un verdadero profeta de Dios. No anda decretando en su nombre. Dijo: así ha dicho Jehová, aleluya, Dios de Israel, yo te ungí por rey, yo te puse por rey y te libré de la mano de Saúl. Él lo puso en todo, hermano. Y te di casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, lo mataste, le estaba diciendo, y tomaste por mujer a su mujer, algo que no te pertenecía. Lo que leíamos: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. El adulterio entra por ahí. La desobediencia, cuando empiezas a caminar por esos caminos, te llevan a la muerte. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, un ejército pagano. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Aleluya. Seguimos leyendo. Dice: así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, a la vista de todo el mundo, para que me entiendan. Porque tú lo hiciste en secreto. Oiga, para Dios no hay secreto. Él le dijo: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel a plena luz del sol, para que todos se enteren de tu vergüenza, de tu pecado. Pero ahí no va a acabar David. Verso que sigue dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré público, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El verso que sigue: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aleluya. Si pueden buscar a Emanuel, por favor. No morirás, gloria a Dios. El verso que sigue: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mire la paga que venía. Oiga, la paga del pecado es muerte. El hijo que va a nacer va a morir, porque el pecado, cuando se presenta en la vida del hombre, trae consecuencias no solamente en la vida del hombre, sino también en la familia. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Oiga, qué terrible, hermanos. Y mira, quiero decirte que no nada más murió el hijo de Betsabé, con la que había cometido adulterio, también murió Absalom en 2 de Samuel 18:33. Otro hijo de David, lo amaba, mira, moría por ese hijo, pero este hijo se había levantado contra él. Ya era un castigo de Dios por la paga del pecado. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: mi hijo, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, quien me diera que muriera yo en lugar de ti. Absalón, hijo mío. Ya lo habían matado el mismo ejército de Israel por haberse rebelado contra su padre. Yo quiero decirte algo, amigo que me escuchas.
Hay una solución para ese pecado, y es resistirlo. Es resistirlo, así como me escuchas. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si David hubiera resistido esa tentación, David no hubiera pasado por el dolor de muerte por el que tuvo que pasar, perdiendo 2 de sus hijos. El pecado conduce a la muerte, amigo que me escuchas. La desobediencia conduce al pecado. Ese es el adulterio físico, el adulterio espiritual. Solamente voy a hablar de algunas cosas del adulterio espiritual. Y hermanos, este adulterio espiritual es para los cristianos, para todo aquel que conoce a Dios. Los protagonistas somos los hijos de Dios. Y no debemos de mezclarnos con nada de este mundo, porque cuando lo hacemos, estamos deshonrando al Dios que nos llamó y nos lavó con su sangre. Aleluya. El adulterio espiritual será por el deseo de la carne también, y es asociado por la concupiscencia de los ojos. El adulterio espiritual en la vida de un cristiano entra, por los ojos, como también entra en la vida de un inconverso. Primera de Juan 2:16. Yo quiero que leas conmigo este texto. Este texto nos dice mucho, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y es que esto es muy cierto, amigo. Cuando tú te desvías del conocimiento y del temor de Dios, es por lo que ves. Por eso debes de estar muy consciente que debes de huir de la tentación para no defraudar a aquel que te llamó hijo, porque el adulterio espiritual es tan grave como el adulterio físico. Un día los fariseos quisieron tentar al Señor Jesús, y voy terminando, y le preguntaron acerca del adulterio, que qué pensaba él, porque la ley de Moisés mandaba dar carta de divorcio. Y en Mateo 9:19, del 7 al 8, él les contestó de una manera muy sabia. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Estaba hablando de la mujer. Verso que sigue. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El Señor Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer, escúchame bien, hablando del adulterio espiritual, y la desea en su corazón, es como si ya hubiera consumado el acto con ella. Antes el adulterio se daba por lo físico, tenías que tener contacto. Hoy ya no. Hoy con que desees a un hombre o a una mujer en tu corazón, ya adulteraste con él en tu corazón, o ya adulteraste con ella en tu corazón. Y cuidado, eso es un pecado delante de Dios, que el único que lo puede ver desde los cielos es Dios. Mateo 5:28. El Hijo de Dios lo dijo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí entramos los que conocemos a Dios. Dios nos llamó a formar una iglesia santa. Dios nos llamó a ser parte de ese real sacerdocio. Y cuando nosotros desviamos nuestra mirada para pecar, entonces estamos adulterando, y a Dios no le agrada lo que nosotros estamos haciendo, porque para Él eso se llama pecado. Y Él dice: ya adulteró con ella en su corazón.
Cuando vas por la calle y ves a una mujer hermosa, tal vez entallada o no sé de qué manera vaya, y tú la deseas en tu corazón, no es necesario que te acuestes con ella. Es un pecado que ya Dios lo tomó en cuenta y tienes que arrepentirte para que Dios lo perdone y no volverlo a practicar. Aleluya. Todos aquellos que no temen a Dios tienen los ojos llenos de adulterio. Tienen los ojos llenos de pornografía y nunca cesan de pecar y de seducir a las almas, porque están enfermos, para que entiendas. La carne está enferma, la Biblia lo dice. Y todos aquellos que no temen a Dios, esto es lo que hacen. Segunda de Pedro 2:14 dice la palabra de Dios. Tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Se imaginan cosas que no se deben de imaginar, y eso es un pecado espiritual delante de Dios. Seducen a las almas constantemente, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Nosotros, los que hemos conocido a Jesús, no podemos ser partícipes de una maldición. Debemos de ser rectos como nuestro Señor Jesús lo fue cuando Él vino a esta tierra. Hay algunos ejemplos de adulterio espiritual más. La comunión con el mundo de los cristianos. Oiga, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es un adulterio espiritual. Aquellos que cantan muy bonito en las iglesias y al rato los ves cantando en los bares o en las fiestas y todavía sienten que imitan muy bien al artista del que están cantando las canciones. Aquellos que alaban a Dios y adoran a Dios en los templos y al rato lo ven en los centros comerciales cantando canciones de Luis Miguel. Han perdido el temor de Dios y eso se llama adulterio delante de Dios. Aquellos que tocan en las iglesias y al rato los ves tocando en los bares, eso es adulterio espiritual y es un pecado delante de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y si no tienes temor de Dios y te alejas de eso, tu alma va directo a la muerte y a la condenación eterna. Te voy a decir por qué, amigo. Porque una fuente, lo dijo el Señor Jesús a través de Santiago, en el capítulo 3, verso 11 al 13. No puede echar agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Tú no puedes cantar, no debes cantar en la iglesia y cantar en el mundo, tocar en la iglesia y tocar en el mundo, porque estás jugando con fuego y Dios es fuego consumidor y Él detesta al pecado. Te ama a ti, pero al pecado lo detesta y debes de alejarte de toda esa basura que contamina tu alma y la corrompe. Aleluya. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No te engañes, amigo. Si no te han dicho que eso es un pecado, es un adulterio espiritual delante de Dios, la palabra hoy te lo está mostrando para que te alejes de todo lo que has hecho mal en esta vida. Es tiempo de reconciliarse con Dios, es tiempo de volver a Él y de enmendar tu camino, reconociendo todas tus faltas y apartándote de ellos. Aleluya. Dios conoce tus obras, a Él no lo vas a engañar. Puedes cantar en la iglesia y afuera, síguelo haciendo si quieres. Dios te dio un libre albedrío y lo respeta. Pero cuando llegues delante de tu presencia te va a decir las palabras de Apocalipsis 3:15 al 16. Porque a Él no le gusta el adulterio espiritual. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, o sea, ni estás conmigo ni con el Señor de allá afuera. Ojalá fueses frío o caliente, le dijo el Señor. Qué tremendo. Vamos al verso que sigue y viene la consecuencia. Pero por cuanto eres tibio, escúchame bien, te voy a desechar de mi presencia. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a desechar de mi presencia. Cuando la palabra dice te voy a vomitar, es desechar. Te voy a desechar de mi presencia. Y quizás en aquel día me diga: Señor, pero si yo tocaba la guitarra, Señor, pero si yo era el líder de alabanza, Señor, pero yo era el pastor. Señor, no le va a importar a Dios, porque Él aborrece el adulterio espiritual.
Sabemos que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y nosotros los hijos de Dios no tenemos que estar participando de las obras de tinieblas del mundo. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras. Fíjese lo que dice el Padre. Oh almas adúlteras. A ti que te gusta andar con un pie en el Evangelio y con un pie en el mundo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No lo sabes? Pues ahora lo sabes. Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú dices a quién le sirves de los dos señores. Tú dices con quién de los dos señores quedas bien. Pero si eres hijo de Dios, sabrás que no hay mejor elección que estar del lado del Padre, que es justo, que es verdadero, que es poderoso y santo en todos sus caminos. Aleluya. Que no permite ningún tipo de inmoralidad, que aborrece todo tipo de pecado. La palabra nos instruye a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:15 al 16, un texto más y termino. Le voy a pedir a los músicos que por favor me apoyen. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Tal vez te gusta que el mundo te aplauda, pues quédate en el mundo. En la iglesia no hay artistas. En la iglesia hay servidores que aman a Jesús y vienen a servirle a sus hermanos. Hoy en día muchos ya se creen artistas y lo han traído del mundo, lo han aprendido del mundo. En la iglesia no hay artistas. La única estrella resplandeciente que hay en la iglesia, dice Apocalipsis, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya. Y no hay otro, gloria a Dios. Y ante esa luz admirable, sus hijos se inclinan y le adoran, gloria a Dios. Amigo que me escuchas, para terminar, Dios aborrece el adulterio y como todos los demás pecados. El adulterio físico lo hemos visto con David y las consecuencias que pagó a causa del pecado. El adulterio espiritual, no juegues con Dios, porque esta palabra que hoy te está ofreciendo salvación y vida eterna, mañana te va a juzgar. Ven a Él ahora que estás a tiempo, porque Él no es juego de nadie. Él ha prometido y lo hará. Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Y quiero decirte que todavía es más grave el adulterio espiritual que el adulterio físico de aquellos que no conocen a Dios. Porque cuando el cristiano peca, peca con conocimiento y el mal está en aquel, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Y sabe por qué dice la Biblia así? Porque Hebreos 10, 25 al 26 dice algo muy cierto. No podemos pisotear la sangre que una vez fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario y con la cual Él nos lavó. Dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, cuando veas que el fin se acerca, todo lo que está pasando hoy en día. Y mira lo que sigue diciendo: porque si pecaremos voluntariamente, fíjate bien, el adulterio espiritual es peor que el adulterio físico que los impíos cometen. Porque tú y yo conocemos la palabra de Dios. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y si ya no hay más sacrificio por los pecados, el pecado te va a juzgar dándote la muerte. Por eso es necesario que vuelvas a Jesús y dejes de jugar al cristianito o a la iglesita. El verso 29 de ese mismo capítulo, y con ese termino: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta
al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. Amigo, hoy es el tiempo de salvación. Ven a Él, ven a Él, y te aseguro que Él va a sustentar tu vida, te va a dar lo que necesites. Deja de jugar a la iglesia y al cristianito. Jesús viene, el tiempo ya es final. El pecado Dios lo aborrece. El Salmo 5:4 lo dice claramente. Y tú debes de saberlo, que Dios no es un Dios que se complace en la maldad, y todos los malos no habitarán junto a Él. Y el pecado es la maldad que pierde al hombre y le hace llevar por caminos de muerte. Si tú no has aceptado a Jesús y quieres conocerle, solamente tienes que venir a Él y confesarle a Él tus pecados. No a ningún hombre, mucho menos a mí. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese delante de Dios y se aparte alcanzará misericordia. ¿Quieres aceptar a Jesús? Solo cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras, y a Él confiésale tus pecados que has cometido y dile: quiero cambiar de vida, hazme una nueva criatura. Repite conmigo: Señor Jesús, vengo delante de ti para adorarte y para pedirte perdón por cada uno de mis pecados. Los pecados que he cometido en mi vida, Señor, que te son desagradables. Perdóname, lávame en la sangre de tu Hijo Jesucristo y límpiame de toda mi maldad. Hoy me acerco a ti para aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Dile, amigo: acéptame como tu Hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame, y salva a mi familia de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Tú eres la vida eterna, te reconozco como mi Señor y como mi Dios. Díselo: renuncio a toda maldición. Díselo: renuncio a todo pacto que hayan hecho sobre mí o que haya practicado. Y te doy gracias por haberme aceptado como tu Hijo. Amén. Aleluya. Si aceptaste a Jesús, amigo, la Biblia dice que los ángeles hacen fiesta en los cielos. Vamos a cantar esto que dice así: vengo a ti, gloria a Dios. Vamos a cantarlo, dice: vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. díselo. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Ahora dile: sana mi vida, cámbiala. Sana nuestra tierra, Vuélvelo a decir: sana mi vida. sana nuestra. Vamos, levanta tus manos y ríndete al Señor y dile: sana mi vida. Sana nuestra. Una vez más dile: sana mi tierra, Señor, aleluya. Sana nuestra tierra. Oh Señor, Señor, te damos gracias por esta hermosa comunión que nos permites tener contigo a través del Espíritu Santo. Gracias por aquellos que hoy te aceptaron, Señor. Gracias por la adoración de tus hijos y el mensaje de esta mañana, Señor. Hemos cumplido una vez más, Señor, y te agradecemos darnos esa oportunidad y dicha de servir. Te doy gracias por todos aquellos, Señor, que abrieron las puertas de su hogar sintonizando esta transmisión. Gracias en el nombre de Jesús por toda la iglesia.
tiempo de gracia y salvación. Gracias, amado mío. Estamos ubicados en Hidalgo 1618, entre Reforma y Constitución, en la colonia Benito Juárez Norte. Si necesitas alguna ayuda espiritual, si necesitas que oremos por ti o que te visitemos, llámanos a la página de la iglesia, y está mi número telefónico, que con gusto lo haremos. Que Jehová te bendiga y te guarde, amigo mío. Que tengas un excelente día con toda la familia. Bendecimos tu vida en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.